Buena noche. ¿Cómo amanecieron? ¿Sin novedad o con novedad? Ya saben bien, ¿verdad?, de lo que se trata, por eso dicen sin novedad, pero cuando se confiesen digan eché mentiras. Ya saben que si no le rezamos al Espíritu Santo nos va mal. Por eso más vale rezarle al Espíritu Santo para que no nos vayamos a desviar por otro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que iluminaste a los apóstoles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina de los apóstoles, trono de la sabiduría, San Juan María Vianney, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, por favor. Me da gusto verlos un año más viejitos que ayer. Dirán ustedes, tabla, señor obispo. Lo bueno es que diario envejece uno, ¿verdad? Como le decía el apóstol San Pablo a uno de sus obispos, que nadie te desprecie porque eres joven. Y si alguno te dice que eres muy joven, dile que diario te corriges. También nosotros diario nos corregimos, diario nos hacemos más viejos. Ustedes solamente las que no se hacen grandes son las mujeres, porque las mujeres, ellas no pasan de 15 años. Cuando muchos los cumplieron ayer, ¿verdad? Yo lo digo porque mis hermanas, una me ganaba con 12 años, otra me ganaba con 10 y otra me gana con 6 y dicen que nacieron el mismo día que yo. Fíjese, nacimos 4 el mismo día. Qué mamá tan buena, ¿verdad? Pero no. Y luego se enojan porque les digo, sí, pues ustedes son jóvenes porque son del tiempo de los panchos. Uno les diga porque empiezan a cantar, sin ti no podré vivir jamás, y esa novia mía va a ser mi tormento. Le dije, no, de esos panchos no, de Pancho Villa y de Pancho Madero. Son más viejitas. Pero en fin, ayer iniciamos nuestra reflexión cuaresmal y dijimos que perseguimos 3 objetivos importantes. El primero es prepararnos para la Pascua. El segundo, prepararnos para el sínodo de los obispos, laicos y religiosos que se unirán en octubre del año que entra, para escuchar la palabra y también para pedir al Espíritu Santo que diga
cómo quiere que sea la iglesia del tercer milenio. Y tercero, para ir aprendiendo cada día más y mejor la lección divina como recurso de espiritualidad, a fin de que la palabra de Dios no se quede solamente en el oído, sino que penetre el corazón y nos cambie de vida y nos convierta y nosotros nos acerquemos más a Dios cada día desde este mundo para después gozarlo eternamente en el cielo. Ahora bien, dijimos que íbamos a ver 5 temas diferentes. El primer tema, el camino y los caminantes. El segundo tema, la comunicación, el diálogo y la escucha. El tercer tema, la palabra de Dios es una luz para mi camino. El cuarto tema, la fracción del pan. Y el quinto tema, el regreso a la comunidad. Ayer vimos con toda claridad ya el primer tema, el camino y los caminantes. El texto que nos sirve de base para la lección divina es San Lucas capítulo 24 de los versos 13 al 35. Por tanto, son 22 versos muy importantes que nos narran la historia de 2 discípulos que se separaron de los demás porque se desesperaron pensando que con la muerte de Cristo se había acabado todo y que ya ellos tenían que volver a su tierra a trabajar porque esperaban que Cristo los liberara del yugo de los romanos. Y ya lo habían matado y lo habían enterrado, ya tenía 3 días enterrado. Y aunque habían visto que unas mujeres fueron al sepulcro y no lo hallaron, pero a él no lo vieron, fueron también algunos de los apóstoles, dijeron que lo que dijeron las mujeres era cierto, pero a él no lo vieron. Y si iban a su tierra decepcionados, tristes, lamentando la situación y platicando de lo que había sucedido en Jerusalén. De repente se acerca Jesús y les dice, ¿de qué van platicando? En fin, vimos toda la historia hasta el final, cuando ellos reconocen a Jesús al partir el pan y regresan a la comunidad a contar su experiencia de Dios, la experiencia de la resurrección. Ayer vimos también que el sínodo es un caminar juntos. Por tanto, lo que Dios quiere de aquí en adelante es que no andemos cada quien por nuestro rumbo, sino que caminemos juntos. Los sacerdotes, los religiosos, los laicos, todo mundo, que vayamos por el mismo camino. Y el camino, ya sabemos quién es. El camino es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también vimos ayer cómo los primeros creyentes en Jesús, ellos mismos se llamaron los del camino. Los del camino. Tanto que San Pablo perseguía a los del camino y quería llevárselos presos para que no creyeran en Jesús, sino simplemente en Dios y fueran monoteístas como los judíos. Pero Dios lo cambió en el camino y se hizo también del camino. Y toda la gente se espantaba diciendo, ayer era perseguidor y ahora está predicando a Jesús. Ahora anda con el del camino. Vimos también cómo el camino está en la Escritura, especialmente está en la narración del Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel que hace camino a la tierra prometida. Vimos también que en el libro de los Salmos hay muchos salmos que nos hablan del camino. Jesús también en el Evangelio dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos convencimos ayer de que la vida cristiana es un camino y que nosotros tenemos que ser caminantes. Tenemos que caminar por ese camino
porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, si tenemos una meta a dónde llegar, entonces el caminante se transforma en peregrino y va peregrinando como los israelitas que tomaron el camino del desierto, pero tenían una meta segura. La meta era la tierra prometida. Nosotros también tenemos una meta, que es la tierra prometida, que es el cielo. Y entonces tenemos que caminar por esta vida, porque no hay otra vida. ¿Cuál otra? No sé si alguno de ustedes conozca otra vida, pero no hay otra vida más que esta. Así que por esta vida tenemos que caminar a la gloria, que es nuestro destino, nuestra meta. Ahora bien, si somos caminantes, si somos peregrinos, pues tenemos que vivir como peregrinos y como caminantes. Como peregrinos y como caminantes. Y ya decíamos el día de ayer, ¿verdad?, que en el camino se encuentra uno muchas gentes. ¿Y qué hay que hacer con esas gentes? Por eso esto tiene relación, el tema de hoy tiene relación con el de ayer. ¿Qué tenemos que hacer con las gentes que nos encontramos? Comunicarnos, dialogar, escuchar. Vamos pues a iniciar con el mismo texto, porque dijimos que el mismo texto lo vamos a ver durante toda la semana, nada más haciéndolo más corto cada día. Por ejemplo, ayer leímos 22 versos, ahora vamos a leer nada más 12, pero es la misma historia. Pero ayer leímos, como quien dice, para el entendimiento, para entenderlo, para comprenderlo, para saber de qué se trataba. Hoy no se trata solamente de eso. Hoy a leerlo, el lector que venga aquí a leer el texto, tiene que leerlo pausadamente. Tiene que leerlo y nosotros tenemos que escucharlo con el corazón. ¿Qué significa escuchar con el corazón? Significa ir aceptando lo que Dios me está diciendo. No nomás sabiendo lo que me dice, sino aceptarlo. ¿Para qué? Para después vivirlo. Para después vivirlo. Esa es la novedad de este segundo día, con la lectura del mismo texto. Leeremos pues del capítulo 24, de los versos 13 al 24. O sea, 12 versículos. Alguien que quiera leer, ya sabe que debe leer pausadamente. ¿Qué le hace que se lleve 10 minutos? No importa. El caso es que lea bien, que no nos diga mentiras, porque hay veces que cuando suben allá a leer al Lambón, ¿verdad?, dicen muchas mentiras. Escúchenlo bien. Hay que tener el corazón abierto para que la palabra entre, no nomás la oreja, sino el corazón. Hay que aceptar lo que el Señor nos está diciendo. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, 13 al 24. Ese día, 2 de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días. Él les preguntó: ¿qué sucedió? Le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y las autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel, pero ya con 3 días que sucedió todo esto, es cierto que algunas mujeres de nuestros grupos nos han desconcertado, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, y volvieron asegurando que habían tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creí que era más largo. Gracias. ¿Se acuerdan que les dije que lo teníamos que leer pausadamente, sin prisa, sin nada? Y como que no estamos acostumbrados a leer pausadamente, sino que estamos acostumbrados a leer rápidamente, como quien dice, para acabar pronto y ya irme. ¿Cómo se hace una lectura pausada? Fíjense cómo se hace la lectura pausada para que cuando tengan que leerlo, que les digan, ustedes lo lean así. Ese día, 2 de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando en el camino? Entristecidos, se detuvieron y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días. Él les preguntó, ¿qué sucedió? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y delante del pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron temprano al sepulcro. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que habían visto visiones de ángeles que les dijeron que Él vive.
algunos de los que están con nosotros fueron también al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¿Ven qué diferente es leer pausadamente a leer de corrido? Ahora, el Señor leyó bien, un poquito aprisa. Yo leí muy despacio, pero cuando ustedes vienen a misa y oyen la primera lectura, ¿qué se les quedó? ¿Y para qué es entonces la lectura? La lectura es para que nos demos cuenta del mensaje que Dios nos está comunicando. Entonces, primera parte de la lección divina ya la hicimos. Lectura del texto. Segunda parte, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios en este texto? Dijimos ayer que cada quien se podía quedar en aquel pasaje que le gustara más, en aquellas palabras que le gustaran más y que podía meditarlas durante todo el tiempo, si quería. Y si no, puede seguir la reflexión que nosotros vamos haciendo también. ¿Qué le comunicaron los discípulos a Jesús? ¿Qué le comunicaron? ¿Ven? Establecieron una comunicación. Le comunicaron lo que había sucedido en Jerusalén. Y Jesús, ¿qué les comunicó a ellos? Les comunicó lo que dice Moisés y lo que dicen los profetas acerca del Mesías. Por tanto, es una comunicación. La palabra es una comunicación. ¿Qué significa? ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? Dios tiene un modo especialísimo de comunicación. Dios siempre se comunica con amor. Dios siempre se comunica con amor. ¿Qué significa comunicar? La palabra comunicar significa poner en común algo. Yo pienso esto y lo manifiesto. Tú piensas esto y lo manifiestas. Me estás comunicando, yo te estoy comunicando. Lo que yo pienso lo estoy poniendo al común de todos. Como por ejemplo, ya les dije de mis hermanas. Estaba comunicando, ¿verdad? Ustedes no me quieren contar de las suyas, pues no me cuenten. Pero la comunicación es poner a los demás, comunicar a los demás, decirles a los demás lo que está uno pensando, lo que uno cree, lo que uno siente, etcétera. Ponerlo a los demás. Los apóstoles comunicaron a Jesús lo que ellos sentían. ¿Y qué sentían cuando le comunicaron a Jesús? Porque ya lo leyeron bien 2 veces. ¿Qué sintieron los discípulos cuando les preguntó Jesús de qué van platicando? ¿Qué sintieron? Yo pienso que sintió cierto coraje, porque dijo uno, tú eres el único forastero que no sabes. ¿Cómo es posible que estés en Jerusalén y no sepas el acontecimiento? Como si viniera uno y dijera, oigan, ¿qué es el COVID? Porque te dé a ti para que sepas lo que es, lo que es el COVID, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no cree en el COVID, pues que le dé para que sepa. Pero a los que nos dio, pues ya, ya sabemos, ¿verdad? Poner en común. Los apóstoles ponen todo lo que traen en el corazón. ¿Y cómo recibe
¿Cómo recibe Dios esa comunicación? Los rechaza, se enoja con ellos. No, la recoge, la acepta, la escucha con amor y les comunica su voluntad. Ahora bien, nosotros, ustedes y yo, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunican ustedes con sus hermanos? Por ejemplo, el esposo, ¿cómo se comunica con la señora, con su esposa? La esposa, ¿cómo se comunica con su esposo? ¿Cómo se comunica? De veras le abre el corazón, así como los apóstoles que manifiestan todo lo que traen ahí. Traían decepción, traían tristeza, traían angustia, iban desesperados, decepcionados. Como quien dice, andaban buscando quién los iluminara. Nosotros, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cuál es nuestra comunicación entre nosotros mismos? ¿Será como la de los apóstoles? ¿Será como la de Jesús? ¿Cómo será nuestra comunicación? Ojalá que nuestra comunicación sea de veras un poner en común nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestro plan, nuestros ideales, nuestros valores. Ojalá que así sea nuestra comunicación. Segundo, Dios, ¿cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo se ha comunicado Dios, según la historia de la salvación, con nosotros? Acuérdense que primero Dios hablaba directamente con el hombre. Dios hablaba directamente con el hombre. ¿Se acuerdan cuando cometió la desobediencia Adán y Eva? El Señor mismo les dijo: Adán, ¿dónde estás? Es que estoy escondido porque me dio vergüenza, estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién se hablaban ellos personalmente? ¿Por qué desobedeciste? Porque la mujer que me diste me engañó y comí. Y a la mujer, ¿tú por qué lo hiciste? El demonio me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Se comunicaba directamente. Abraham. Y el Señor, y Abraham, aquí estoy, Señor. Si dejas tu casa y tu parentela, te haré padre de un gran pueblo. Y Abraham, pues como le convenía mucho ser padre de un gran pueblo, porque tenía 100 años, no tenía ni un hijo, quería tener una descendencia, porque toda la riqueza que él tenía, ¿a quién se le iba a dejar? ¿A un pariente? Pues mejor a un hijo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que iba a ser padre de un gran pueblo, pues le dijo que sí. Y creyó en él. Y lo sacó de su tierra y de su parentela y lo llevó a donde él quiso. Y Abraham lo siguió. ¿Cómo habló con Noé cuando la cuestión del arca, cuando habló con Noé? Hace esta barca con tales medidas y tal altura y todo eso, y metes ahí todos los animales muy directamente. ¿Cómo habló con Moisés? En el Monte Santo le manifestó su voluntad y lo oyó todo el pueblo. Y el pueblo estaba temblando de tal forma que con los relámpagos, los temblores y los truenos sentía temor y sentía miedo. Y tanto miedo tenía que ya no quería que Dios le hablara directamente, sino que le hablara a través de Moisés. Dios se comunicaba directamente. Abraham, entrégame a tu hijo único.
no vayas a matarlo. Ya veo que eres un hombre fiel y creyente. Allí está un cordero para que ofrezcas el sacrificio directamente. Después ya no quiso Dios hablar directamente y entonces nos habló por medio de los profetas. Ahí están los profetas, todos hablándonos de Dios. ¿Qué nos manifiestan los profetas? El plan de salvación de Dios. Y lo manifiestan tan claramente para que el pueblo lo vea, lo palpe, se dé cuenta que es cierto, que es cierto. Y aunque muchas cosas son de futuro, Dios las avisa con tiempo. Por ejemplo, el profeta Isaías, 8 siglos antes de que sucediera el acontecimiento tan maravilloso de la historia de la salvación, que es la encarnación, habló y dijo: he aquí que una virgen dará a luz un niño y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuánto tiempo pasó desde que habló Dios con Isaías hasta la encarnación? 8 siglos. 8 siglos. Y así también muchas cosas. Cuando comieron el cordero pascual, salieron de Egipto, los israelitas comieron el cordero pascual. Sí, el cordero pascual es signo de Cristo. Cuando ese cordero lo mataron y lo crucificaron, ¿cuándo? 4,000 años, o 2,000 años, no sé cuánto sería. Dios hablaba a través de los profetas. Después, dice San Pablo, que nos habló por medio de su Hijo Jesús. Y Cristo vino y se comunica con nosotros. Y nos comunica de veras algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque Jesús es la plenitud de la comunicación. Nada menos. ¿Qué nos comunica? Nos revela el misterio de Dios, nos revela nuestro propio misterio, nos revela el misterio del mundo, nos revela el misterio del Hijo, del Espíritu Santo, el misterio del amor nos lo comunica. Por eso Él es la plenitud de la comunicación. El Padre ha hecho de su Hijo la plenitud de la comunicación. Se comunica Dios con el hombre. Y la comunicación es tan importante que se une la comunicación, se une Dios con el hombre. Ahí está la encarnación. Qué hermosa comunicación la que Dios tiene con nosotros. Ahora bien, si Jesús es la plenitud de la comunicación, nosotros aquí, ¿qué experiencia tenemos acerca de la comunicación? ¿Sabemos comunicarnos? ¿Estudiamos para comunicarnos? ¿Preparamos la comunicación? ¿Preparamos el encuentro? ¿O no nos interesa simplemente el encuentro, sino simplemente llegar y contar y decir y hablar? Porque decir y hablar, pues no es comunicar. Cuando se comunica, se ponen en juego los sentimientos, los afectos, todo se pone, los valores se pone. Y si yo voy a encontrarme con otra persona, pues yo tengo que preparar el acontecimiento con otra persona. Si yo me comunico con los demás y de veras me comunico bien y verdaderamente la comunicación es verdadera, sincera, clara, precisa, es porque la he preparado. ¿Saben ustedes cuál es el crimen en contra de la comunicación?
el crimen en contra de la comunicación es la incomunicación. ¿No se les hace a ustedes triste, no se les hace triste esa paradoja de que un mismo recurso sirva para comunicarnos y al mismo tiempo para incomunicarnos? ¿Qué hacen los muchachos a la hora que se sientan en la mesa? ¿Qué hacen los muchachos? Ahí. Y entonces, lo que sirve para comunicarme, ¿para qué me está sirviendo? Para incomunicarme. Están sentados en la mesa y les sirven su plato y ellos... ¿Se acabó la comida? Le digo, yo les pongo un ejemplo muy mío, una experiencia muy mía, porque aquí se trata de la experiencia de la comunicación. ¿Qué experiencia tenemos de la comunicación? ¿Qué experiencia tienes tú de tu comunicación? Cuando tú te comunicas con otra persona, cuando otra persona se comunica contigo, ¿ves que preparó el encuentro? ¿Ves que no preparó el encuentro? Hay cosas importantes o simplemente argüendes o cosas. Una vez convidé a 2 señores a comer, señorones de muy buena educación y de todo. Se sentó uno a un lado de mí y otro al otro lado de mí. Yo me senté enfrente, aquí en la cabecera. Ellos comenzamos a comer, nos saludamos, les dije, siéntese por favor, rezamos. Y sacaron su teléfono. Se acabó la comida, ni una palabra me dijeron. Y yo les hablaba, Ese es un crimen. ¿Qué van a hacer ustedes con esos niños? ¿Qué van a hacer ustedes con esos adolescentes que todos los días se pasan picándole al teléfono y que ni caso les hacen a ustedes? Que mira, que esto y que el otro y aquello. Y ustedes muy a gusto, ¿verdad? Para que no les delate el muchacho, tenga su tablet. Ya me enfadó, tenga su tablet. Y cuando ustedes quieran encontrarse con ellos para una cosa seria, van a empezar, te quiero hablar acerca de este problema que tienes. ¿Les van a hacer caso? ¿Cómo están los niños ahora? ¿Nos comunicamos con los niños? ¿Nos comunicamos con los adolescentes? ¿Nos comunicamos con los jóvenes? Entonces, ¿por qué hay esa incomunicación? ¿Por qué hay esa incomunicación? ¿A dónde nos va a llevar esa incomunicación? Cuando oyen ustedes este texto del Evangelio de San Lucas, de que Jesús comunica a los discípulos y los discípulos le comunican a Él, ¿cuál está con el teléfono? ¿O cuál está divagando? Ninguno. Los discípulos están bien atentos. Hasta se pararon, se detuvieron en el camino. Y le dijeron todo puntualmente cómo había sucedido. Ahora, caminaron 10 kilómetros. En 10 kilómetros, ¿cuántas cosas se pueden decir? ¿A poco 12 versículos? No, por el camino se pueden decir muchísimas cosas. Si son hombres, si son mujeres, no, pues el doble, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas? Pero fíjense qué comunicación tan acertada. Nosotros esperábamos que Él nos liberaría del yugo de los romanos, que liberaría a Israel. Pero ya pasaron 3 días, ha muerto. Cierto que algunas mujeres fueron
tuvieron visiones de ángeles, pero pues a él no lo vieron. Y también fueron algunos de nuestro grupo, pues sí, dijeron que lo que decían las mujeres era cierto, pero a él no lo vieron. Y Jesús callado, escuchando, siempre escuchando. ¿Qué nos está enseñando este texto? Que cuando se habla de una cosa importante, el otro está escuchando. Y no solamente escuchando con el entendimiento, no solamente está entendiendo, sino que está amando a aquellos que van decepcionados por el camino. Por tanto, las palabras de los discípulos, Jesús las está recibiendo en su memoria, en su entendimiento y en su corazón. Porque enseguida les va a hablar de las Escrituras y les va a explicar todo el asunto con toda claridad. Si nosotros no tenemos una comunicación semejante a esta, entonces, ¿cómo es nuestra comunicación? Y ya vemos que desgraciadamente papás y niños no tienen comunicación. Yo no sé si tengan comunicación o no tengan, pero a lo que se ve, no hay comunicación, porque están ellos enteramente dedicados o al teléfono, o a la tablet, o a la computadora. Y luego la mamá tiene mucho que hacer, tiene que lavar, planchar y todo, y el muchacho llora y desespera. ¿Y cómo le quita lo desesperado? Le da la tablet. Y el otro, ¿qué está metiéndose en la cabeza? Leones, tigres, si acaso fuera, los cuentos son buenos, trenes, etcétera. Pero ¿cuántas veces le está metiendo armas, armamentos, pleitos, peleas? Y luego queremos que los muchachos sean buenos. Cuando ustedes platican con alguien, preparan el encuentro. Cuando vienen a platicar con Dios, preparan el encuentro. Yo les he dicho muchas veces, se los digo con toda claridad, que cuando les toca leer a ustedes la palabra de Dios, cuando les toca leer, si ya saben que les va a tocar leer, por favor, lean la lectura 5 veces antes. Léenles 5 repasadas. ¿Para qué? Para que cuando la digan con voz calmada, realmente hagan coma, hagan punto y coma, hagan interrogación, hagan puntos suspensivos, etcétera, y no simplemente a darle. En aquel tiempo dije, ¿qué nos dijo este? ¿Qué nos dijo? Pues ¿qué nos dijo? ¿Quién sabe? ¿Y por qué quiero esto? Porque quedamos ayer que cada semana vamos a hacer lección divina con el Evangelio que se proclama el domingo en la celebración eucarística. Por tanto, cada semana en sus casas se van a reunir los que gusten reunirse, papá, mamá o los hijos o las nueras o los yernos, los que quieran reunirse, a hacer una lección divina, siguiendo estos 5 pasos que estamos aprendiendo. Muy bien. Tercera parte. Después de reflexionar cómo Dios se comunica con nosotros, que es con amor, después de recordar cómo nos comunicamos nosotros, de la experiencia que tenemos de comunicación y de que Jesús es la plenitud de la comunicación divina, ¿qué podemos nosotros decirle a Dios? Le tenemos que decir, Señor Jesús, tú eres el camino y el camino está delante de nosotros. El camino es muy difícil e incierto. Sin embargo, hemos de acudir a tu llamado, sean cual sean
nuestros estados de ánimo. ¿Qué hemos dejado detrás de nosotros? Fervores, sueños, impotencia, sufrimientos. Sabemos que es más fácil el camino cuando no estamos solos. Gracias por regalarnos tu presencia y la de nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús, a mezclarte en nuestro encuentro. Ven y oblíganos a discernir el acontecimiento, a profundizar en el significado de lo que nos pasa, a dar impulso a nuestras vidas. Ven, Señor, acompáñanos por el camino. Vamos caminando, vamos aprendiendo, queremos ser mejores, pero tú nos tienes que ayudar, porque si no nos ayudas, no podremos discernir tu voluntad. ¿Y por qué le pedimos esto? Porque dice la Iglesia que ahora Dios ya no habla por medio de Cristo, sino que habla por los acontecimientos de los tiempos, por los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Son acontecimientos que Dios permite y que nosotros tenemos que discernir para saber qué nos quiere decir Dios. Por ejemplo, la pandemia. ¿Qué nos quiere decir Dios con la pandemia? No vayan a decir barbaridades, porque luego se les ocurre decir, estamos castigados. No es cierto. La pandemia no es un castigo. Para poder discernir lo que es la pandemia, hay que poner en juego el pensamiento de Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y hay que ponerlos a reflexionar profundamente para saber de qué se trata este mal que Dios permite que suframos. ¿Por qué? Es un acontecimiento de los tiempos. Ustedes creen, como dice el Evangelio, es lo mismo que manden matar a unos que el que una torre se caiga y mate a otros. No es lo mismo, porque una es un accidente y el otro es un asesinato. No es lo mismo. Sin embargo, dice Jesús, ¿a poco los que se murieron con la torre de Siloé y los que mató Pilatos, a poco eran más pecadores que nosotros? Claro que no. Podemos ser nosotros más pecadores que ellos. Pero como no estamos acostumbrados a discernir, solamente a hablar, pues ese es el asunto. Yo pienso que para mí esta pandemia, después de discernir lo que yo puedo y cómo puedo, yo pienso que es una prueba que el Señor nos está mandando. ¿Por qué? ¿Por qué nos manda esta prueba? Porque nos hemos alejado de Él. Todo el mundo se ha alejado de Él. Unos cuantos han permanecido fieles, pero la multitud, aquí lo puedo decir ahora con ustedes. ¿Dónde está la multitud de la parroquia de San Juan María Vianney? Nos hemos alejado de Dios y nos hemos acercado a la maldad. Qué poca oración hacemos. Nuestra comunicación con Dios es muy poca. ¿Y saben por qué no nos gusta comunicarnos con Dios? ¿No saben por qué? Porque no nos gusta el silencio. Y Dios no se comunica en la gritería. Dios se comunica en el silencio. Y nosotros no sabemos guardar silencio. Cuando estamos solos, no sentimos mal cuando estamos solos. Si la señora está en su casa sola, lo primero que hace es prender la televisión para oír. Y al prender la televisión, lo primero que busca es pues canciones o
o noticias o algo, pero si salen puros pleitos en la televisión, pues está oyendo, pero está contenta porque está oyendo. Y no le gusta el silencio. Y la comunicación necesita, pues, pensamiento, silencio. Ahora bien, queridos hermanos, ya hablamos sobre la comunicación y ya hablamos sobre cómo Dios se comunica con nosotros, etc. Pero acuérdense que el tema no solamente habla de la comunicación, sino también habla del diálogo y de la escucha. Ya podemos pasar un poquito a lo del diálogo, pero fíjense ya cómo es el tiempo, ya faltan 10 minutos y todavía nos faltan 2 partes o 3 partes bien interesantes sobre este asunto. El diálogo, ¿qué es el diálogo? Todo el mundo piensa que el diálogo es una conversación, que es una conversación cualquiera. Los discípulos estaban conversando con Jesús, estaban comunicándose. Y diríamos, ¿estaban simplemente comunicándose o estaban dialogando? Y ustedes se fijan bien que Jesús no solo comunicaba a los discípulos la verdad, sino que quería que ellos también aceptaran la verdad. Entonces el diálogo no es una simple conversación, es una búsqueda. Yo no creo estar en la verdad, pero tú me puedes llevar, porque yo creo que tú sí estás en la verdad. O al contrario. Y si entre los dos encuentran la verdad, qué bueno. Yo les pongo siempre un ejemplo de diálogo. Cuando se pelea el hombre con la mujer, o se pelea la mamá con el hijo, el papá con el hijo, y les dice el padre o les dice el terapeuta, les dice, dialoguen, pues les dice dialoguen, no les dice platiquen. Y ustedes como aceptan, como confunden la palabra diálogo y plática, pues se agarran a platicar. Y después de la plática, ¿qué resulta? O más pleito o nada. Entonces no hay diálogo. En cambio, cuando se dialoga, pues siempre se encuentra la verdad. Por ejemplo, ahorita, el premier ruso, Putin, no quiere dialogar con el de Ucrania, no quiere dialogar, no quiere. Entonces, ¿cuándo se va a arreglar ese problema? Y no quiere tampoco dialogar con nadie. Y luego ponen allí ministros de parte de uno y ministros de parte de otro. ¿Y qué acuerdos sacaron? Ningunos. No se entienden. Entonces, ¿dónde está la verdad? El diálogo siempre nos lleva a la verdad. Los discípulos, decepcionados, desesperados, iban tristes. Jesús se encuentra con ellos. Jesús prepara el encuentro y lo prepara bien. Se encuentra con ellos y ellos se encuentran la verdad. Encuentran la verdad en ese encuentro. Por tanto, el diálogo eso es. ¿Para qué? Pues para encontrarnos y encontrar la verdad. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, cuando ustedes quieren mirar su propia vida, cuando queremos mirar nuestra propia vida, yo les pregunto, ¿qué es lo que más les gusta escuchar a ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta escuchar a ustedes? O lo contrario, ¿qué es lo que no les gusta escuchar? Otra pregunta, ¿a quiénes sí les gusta escuchar y a quiénes no les gusta escuchar?
¿Y por qué a unos sí los quieren escuchar y a otros no los quieren escuchar? ¿Por qué? ¿Verdad que no han pensado? Y ahora tenemos que pensarlo porque es una semana de reflexión cuaresmal. Tenemos que pensarlo. Ahora, vamos pasando a la familia. En la familia, ¿cómo tenía que ser la comunicación en familia? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser la comunicación del papá con la mamá, del papá y la mamá con los hijos? ¿Cómo tendría que ser? Ríspida, amorosa, constructiva, sincera, respetuosa. ¿Y cómo es en realidad? A mí me da hasta pena a veces, me da hasta pena oír a alguna gente y a oír a los muchachos. La güey de mi mamá dijo esto, el güey de mi papá dijo esto. Ah, caray, el güey. Pues yo para mí güey es un güey, ¿verdad? ¿Quién sabe para ellos qué será güey? Porque como hablamos diferentes idiomas, ellos hablan un idioma y nosotros hablamos otro, ¿quién sabe qué querrá decir para ellos güey? ¿Quién sabe qué querrán? Yo no los comprendo en ese sentido. En la familia, ¿cómo es la comunicación? Ahora, ¿cómo me comunico yo con Dios? ¿Cómo me comunico yo con Dios? ¿Me preparo de veras a comunicarme con Él? ¿Me preparo? ¿Hay alguna persona que me comunica con Dios y yo la procuro? Ahorita, en este momento, estoy unido a Dios por la gracia, por la benevolencia, por la justicia, o estoy separado. ¿Cómo es mi comunicación? Y por último, ¿cómo es la comunicación en mi comunidad? En la comunidad a la que pertenezco. Llámese parroquia, llámese grupo apostólico, llámese como se llame. Al grupo al que pertenezco, ¿cómo es mi comunicación? ¿De veras es constructiva, es positiva? ¿De veras ayuda a todos? ¿Ayuda a todos en mi comunidad? ¿Soy un factor de unidad o soy un factor de dispersión en la comunidad? ¿Qué tanta capacidad tengo para comunicarme? Y ustedes ven que los niños y los adolescentes no tienen capacidad para comunicarse. Tienen capacidad para estar viendo aquello, pero qué difícil es que escuchen al papá, que escuchen a la mamá atentamente y que entienda lo que papá y mamá le dice y sobre todo que acepte lo que su padre le dice, que acepte lo que su padre le dice. ¿Cómo quisieran ustedes que fuera la iglesia del tercer milenio? ¿Una iglesia sin escuchar o una iglesia que escucha? ¿Una iglesia incomunicada con los demás o una iglesia comunicada con todos? ¿Cómo quieren? El Espíritu Santo, ¿cómo querrá que sea su iglesia del tercer milenio? Esto es lo interesante de este asunto. Por tanto, entramos al último asunto del tema, que es escuchar. Escuchar es un arte. No cualquiera sabe escuchar. Escuchar es un arte. Y ese arte de la escucha hay que aprenderlo. Así como se aprende el temor de Dios, así hay que aprender a escuchar. Ustedes saben que el temor de Dios no es miedo,
no es miedo a Dios. El temor de Dios no es miedo a Dios. El temor de Dios es respeto a su voluntad divina. Muy diferente tener miedo que tener respeto. Yo a ustedes no les tengo miedo. Ustedes a mí no me tienen miedo, me tienen respeto, yo también les tengo respeto. Pero no es pero para tener miedo no se ocupa aprender. Todos nacimos con miedo. Lo dijimos en el primer tema. Cuando Dios nos hizo, nos creó sociables, capaces de comunicarnos. Todos tenemos miedos. Pero el temor de Dios hay que aprenderlo. Dicen los santos que para aprender el temor de Dios, primero hay que llamar a la prudencia, después hay que llamar a la sabiduría y luego caer en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es principio de sabiduría. Qué interesante. Por tanto, escuchar es un arte. El que sabe escuchar tiene una gracia muy especial. ¿Quién le dio esa gracia? El Espíritu Santo le dio esa gracia, porque sabe escuchar. Y el que escucha, reflexiona, discierne y siempre nos dice la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar quien me escuche. Yo tengo que buscar quien me escuche. Y si encuentro varios, tengo que elegir a uno que me escuche. Porque si no me escuchan, yo solo me estoy dirigiendo. Y San Alfonso María de Ligorio dice que el que se dirige por sí mismo, se dirige por un loco. Yo tengo necesidad de escuchar y tengo que buscar quien me escuche. Y cuando ya encuentre quien me escuche, yo tengo que preparar bien lo que le voy a decir. Y se lo voy a decir con toda verdad y con todo comedimiento y con toda educación. Le voy a decir cuál es mi situación. Y enseguida me voy a poner a escuchar. Por eso la iglesia ahora, queridos hermanos, la iglesia ahora siente la necesidad de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siente la necesidad. Y como ustedes y yo somos iglesia, el Papa Francisco nos pide que también nosotros digamos cómo el Espíritu Santo quiere que la iglesia del tercer milenio sea. Por tanto, les voy a hacer una pregunta y ustedes van a reflexionar esa pregunta, van a escribirla y la van a contestar como tarea para mañana. La pregunta es esta, muy sencilla. ¿Qué crees que el Espíritu Santo le pide hoy a nuestra Iglesia Católica? ¿Qué crees que el Espíritu Santo le pide hoy a la Iglesia Católica? ¿Qué crees que el Espíritu Santo le pide hoy a la Iglesia Católica? ¿Qué le pide el Espíritu Santo hoy a la Iglesia Católica? Ustedes van a responder con lo que dijimos ayer y lo que hemos dicho ahora, y mañana me traen en una página su respuesta y me la entregan, yo se la entrego al párroco, para que si alguna vez le preguntan qué dice tu comunidad sobre este asunto, él ya tenga la respuesta cuando se la pida. Qué lástima que ya se acabó la hora y que van a llegar tarde a la novela. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido hoy. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz sea con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y la bendición del obispo viejito,
Hasta mañana.